Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estefanía Luzuriaga, consultora política, está con nosotros. Hola Estefanía, buenos días. Hay un resultado contundente, es una diferencia muy importante. Ahora, analicemos esto. ¿Cómo es que Daniel Noboa sube con respecto a la primera vuelta 1.200.000 votos más o menos y Luisa González apenas 130.000, cuando el resultado de primera vuelta marcó una diferencia de casi 17.000 votos? Buen día. Buenos días, Milton. Gracias por la invitación a este espacio. Claramente los resultados han dado mucho que hablar en relación a esos números. Yo creo que para entender con claridad de dónde salen los votos, habría que segmentar esa votación, digamos, por distintas variables, pero creo que dos de ellas que serían significativas puede ser demográficamente, es decir, en qué edades vemos un cambio o un crecimiento relevante y obviamente también georreferenciarlas, es decir, qué provincias y qué cantones en particular tuvieron un cambio drástico en su votación. Pero creo que algo que nos puede empezar a dar luces tiene que ver justamente con lo que ocurrió hacia el cierre de la campaña de balotaje, ¿no? Entonces, vemos que en esa última etapa se instalan desde la narrativa de Daniel Noboa primero una estrategia de movilización al voto, ¿no? De cumplir con ese deber ciudadano para el voto facultativo y como mencionábamos en otro espacio vemos que se hace un paralelismo entre, digamos, la llamada al voto joven y la llamada al voto de adultos mayores. Yo creo que eso funcionó en dos instancias. En la primera, que fue evidentemente movilizarlos a votar, pero también a desarrollar una conversación familiar sobre el voto. Y en esa conversación ocurre un poco este ejercicio de convencer, ¿no? De llevar a la familia a que el voto también sea un ejercicio cultural. Me parece que tuvo resultados. Pensaba justamente en cómo la influencia de los adultos mayores, o sea, del líder de la familia, tiene un peso en la decisión y en el actuar político de los jóvenes, sobre todo cuando entendemos el voto joven como un voto súper volátil, como un voto que no suele ser fiel a los partidos y que responde más a un hiperpresidencialismo o una hiperpersonificación de la política. Entonces, creo que llevar a la conversación y a la escena un votante que tiene unas características completamente distintas, el votante de la posguerra y el boomer, es un votante que tiene una base de fidelización alta al partido, al movimiento, y por eso creo que pudo haber surgido conversaciones que ayuden justamente a movilizar el voto. Y lo segundo, que creo que funcionó fue lo que pasó dentro del correísmo, ¿no? Que también es interesante, o sea, lo que pasó exógeno a la campaña y quien consiguió los votos. Ahora, vamos analizando qué hicieron los candidatos para merecer lo que obtuvieron. Y empecemos con este descalabro que sufre Luisa González. ¿Por qué el escaso crecimiento de 130.000 votos? En Manabí, por ejemplo, el presidente Noboa crece 80.000 votos y Luisa González apenas 36.000. Sí, la victoria de Luisa González es contundente, es del doble en Manabí, pero ella se estanca en todo lado. Pierde provincias ganadas, pierde Guayas, pierde Imbabura, pierde Orellana, pierde El Oro. Es decir, de 14 provincias en la que ganó Daniel Noboa pasó a 19. ¿Cómo se puede perder tanto en tan poco? ¿Qué hicieron mal? A ver, es justamente eso, así es como mucho de la culpa también pasó por lo que ocurre en el lado del correísmo. Yo creo que Milton perdieron el norte en el discurso, o sea, fue muy extraño ver un correísmo desarticulado, un gran
valor del correísmo era su narrativa, una narrativa controlada, unas vocerías controladas. Es decir, tú encontrabas dentro del discurso correísta tradicional unas bases ideológicas y de valores políticos clarísimos, es decir, y eso luego se decantaba en las vocerías. Pero empezamos a ver cómo va perdiendo fuerza ese discurso y cómo desde el discurso que surge, digamos, el discurso hegemónico del correísmo, que podríamos decir que lo da el líder natural, que en mi opinión sigue siendo Rafael Correa, y creo que estos resultados lo demuestran. Hay un discurso del líder hegemónico y luego tienes un discurso distinto, que es el líder de la candidata que va en la papeleta. Esa fragmentación, para mí el discurso de Rafael Correa y el discurso de Luisa González a partir de la segunda vuelta, inclusive un poquito antes de la primera vuelta, es decir, una semana antes del día de la elección, empieza a separarse. Encontramos que Luisa González intenta promoverse, y ella incluso empieza a decir que no sabe lo que ha dicho Patiño, que ella no tiene nada que ver con algunas de las propuestas que surgen de asambleístas. Es decir, empieza como a tratar de encontrar su imagen, su discurso y su narrativa, e intenta posicionarse como, digamos, como la líder de RC5 y del partido en esta elección. Pero eso compite con su líder natural, es decir, hay cosas que no se pueden negar. Es el líder natural de Revolución Ciudadana es Rafael Correa, y él hizo que se sienta. Y esa entrevista con Patiño a días de la elección fue para hacerlo sentir, es decir, en mi opinión fue para decir, soy yo, tengo mi espacio, es mi partido, es mi cancha, yo, digamos, yo digo qué se hace y qué no se hace, y dejó en entredicho algunas de las cosas que ella y sus vocerías del partido intentaron calmar y apaciguar, como el tema de la dolarización, como el tema de cambios radicales en el manejo económico del país. Es decir, me parece a mí que ella y las vocerías que respondían a Luisa González efectivamente lograron calmar a la ciudadanía, y veíamos cómo después del debate el tema de la dolarización, si bien evidentemente en el voto indeciso y en el voto duro de Daniel Noboa era un tema relevante, en otros segmentos de la población como, estaba como claro que no se iba a tocar. Pero claro, después de esa entrevista, eso fue para mí un elemento a tener en cuenta y que Ah, jugó en contra, porque dividió Hay al alguna partido. gente, hay alguna gente que dice, viendo las actitudes que tenía Rafael Correa, eh, que él quería que pierda su candidata, que no le convenía que gane. O sea, pensar en eso me parece un poco extremo, pero tampoco es Ujú. descabellado. Sí, yo considero que es un poco extremo, me parecería, sobre todo porque O sea, pero activó. hablando desde las vanidades, ¿no? Aquí el único Sí, claro, por el supuesto, por líder supuesto. soy yo Sí. y nadie más. Yo creo que cuando ella empezó a competir, el momento que ella y su equipo de comunicación intentaron generar una narrativa donde ella era la líder, y acuérdense que la vimos como una mujer empoderada, de mano dura, digamos, esa era la imagen política y de liderazgo que estaba tratando de difundir. Yo creo que en ese momento Rafael Correa sintió la necesidad de reafirmar su posición dentro del partido, y en ese sentido su mirada de desarrollo para el país. Que funcionen las bases, por supuesto que funcionan las bases, porque yo siento que toda la conversación entre los analistas y los medios ha girado en cómo entonces le fue mal, digamos, sacó un 44%, un 44% que evidentemente no le da la presidencia, pero que de alguna manera demuestra que ese voto correísta sigue ahí después de tantos años, y que tiene un techo, y que el correísmo necesita modernizar no solamente el líder natural, es decir, no solamente Rafael Correa ya no puede sumar más, pero más importante, necesita modernizar el discurso político. Es decir, el socialismo del siglo XXI como modelo ha perdido vigencia, y vemos que donde el socialismo se sostiene es donde hay modificaciones, hay modernizaciones a las propuestas, como el caso de Sheinbaum, ¿no? Entonces creo que en ese sentido llama a una reestructuración del partido, llama a pensar el discurso político y la propuesta del programa de desarrollo y gobierno para el movimiento. Es decir, para mí es una gran alarma para Revolución Ciudadana. No creo que el partido se quede ahí, creo que seguramente tomarán acciones, pero sí, pero definitivamente es claro, ¿no? Cuando pierdes 3 veces seguidas las elecciones, necesitas modernizar y hacer una reestructuración. Estefanía, buenos días. Hablando del correísmo, bueno, muchos dicen que podía estar enterrado, pero quizás no tanto viendo el número de asambleístas que tienen el legislativo, ¿no? Y que van a constituir pues la principal fuerza opositora. Y ahora a propósito de la conformación de esta nueva asamblea, ya tienen que arrancar las negociaciones políticas
porque claro, tiene que constituirse una mayoría absoluta para que se elija al presidente de la Asamblea, después vendrán las comisiones y demás. ¿Cómo vemos de eso que pasará en el legislativo, que será clave de cara a la gobernabilidad que pueda tener el presidente Daniel Noboa? Bien, sí, se viene, a veces decimos que ganar la elección es el primer paso, pero no es necesariamente el paso más complejo. Yo creo que digamos, el primer escenario donde vamos a ver al presidente Daniel Noboa como un nuevo presidente, como un presidente que se piense su gestión a 4 años, va a ser justamente la configuración de la Asamblea Nacional. Yo creo que él va a buscar consolidar una alianza política con ADN, evidentemente. Tuvo casi, digamos, es el segundo grupo mayoritario en la Asamblea. Necesita hacer alianzas, considero que esas alianzas las va a buscar seguramente con independientes y con movimientos pequeños. No creo que vaya directamente a tocarle la puerta ni a Revolución Ciudadana ni a Pachacutic, por lo menos no en este primer momento. Eh, pero la capacidad de gobernabilidad va a depender necesariamente de esos acuerdos legislativos y de la sostenibilidad de los acuerdos legislativos. Hemos visto que en la Asamblea del Gobierno, digamos, del Gobierno de Transición se logró un acuerdo que nos dio unos 3 o 4 meses de paz y luego ese acuerdo se deconstruye, ¿no? Entonces me parece que el riesgo más alto justamente es la fragmentación digamos, y aparte de la fragmentación, el problema que hay con los bloques, ¿no? Con cómo estos bloques se han venido configurando en relación a las alianzas. Bueno, estamos hablando con Estefanía Luzuriaga, ella es consultora política. Eh, Veamos un poco el mérito que tiene Daniel Noboa, porque el resultado electoral es, en términos de la calle, una paliza. Una paliza histórica que el presidente de la República le da a su competidora en esta elección. ¿Qué hizo para ganar eso? Es decir, el cambio entre primera y segunda vuelta del presidente Noboa, ¿en qué se dio para crecer tanto como creció? Bien, ¿qué hizo? Yo creo que hizo lo que vino haciendo. Yo creo que algo que le dio el triunfo fue la percepción de continuidad, la percepción de estabilidad, el no desesperar, el no caer ante todas digamos, ante todas las trampas, quiero decir, de las estrategias de comunicación. Creo que no desgastarse innecesariamente en dar respuestas a cada uno de los ataques fue una gran, digamos, fue una gran decisión. Creo que le hizo daño a Luisa estarse defendiendo constantemente. Me parece que el mantener su agenda, en tratar de desviarse de ese norte en la medida de lo posible, fue parte de los logros importantes. Adicionalmente, el discurso moderado, o sea, definitivamente el hecho de que Daniel Noboa haya logrado sostener que era necesaria esa renovación, ¿no? Digamos, él, digamos, dibujó una narrativa de campaña y esa narrativa se amparaba en esta necesidad de continuar, en esta necesidad de continuar la renovación, ¿no? Y ese discurso de haber hecho más en un año de lo que otros hicieron en 4, creo que de alguna manera dio frutos, ¿no? Es decir, la gente en la discusión sobre cuál de las opciones tomar, constantemente se hacía referencia a esto, ¿no? A la gestión, a lo que se logró hacer en un año, que fue más de lo que otros hicieron en 4. Eso me parece que logró hacerlo también. Hizo digamos, con éxito la implementación de esta gestión de contraste con la oposición. Es decir, constantemente veíamos en medios, en espacios digitales, este contraste directo con lo que estaba haciendo Luisa González, y era un contraste donde lo que hacía era reafirmar esa distancia ideológica entre uno y otro. Entonces, me parece que funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando veíamos la foto de, no sé, de Daniel Noboa con Trump, que creo que también fue un elemento que influyó también porque le jugó el momento perfecto. O sea, él hace la visita y días después tenemos los resultados de los aranceles, que genera una preocupación. Es decir, pensar que hoy la gente toma decisiones políticas nacionales sin tomar en consideración, digamos, la escena global.
sería, digamos, una inmadurez. No todo el mundo toma en consideración la escena global, sí, pero muchos de los electores les interesa cómo se posiciona Ecuador en relación a lo que está pasando con los países, sobre todo con países de la región. Entonces, cuando vemos al presidente Daniel Noboa con Donald Trump, inevitablemente el imaginario de los electores piensa con quién se podría reunir Luisa González, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que funcionaron bastante bien. Eso en términos comunicacionales, es decir, cosas que hizo que de alguna manera pueden haber tenido un impacto en el resultado. Y luego ya lo que logró en territorio, que para mí fue fundamental, ese cambio radical entre la primera y la segunda vuelta, el dar el espacio a medios tradicionales creo que fue fundamental, entender que para llegar, por ejemplo, a este voto que tanto se ha hablado, el voto del adulto mayor, que como digo, creo que habría que hacer una lectura profunda de la variable demográfica para saber en qué medida y cuánto peso tuvo, pero justamente para llegar a ese voto era necesario amplificar el mensaje en medios tradicionales y creo que lo logró, y el territorio, es decir, ver Cambió la decisión de mucha gente que votó en blanco. La reducción del voto en blanco desde la primera vuelta es increíble. 2,16 de votos blancos en la primera vuelta a 0,67 en la segunda. Bajó dos así. puntos. Y eso tiene muchísimo que ver con el papel de los medios tradicionales, en mi opinión, y tiene muchísimo que ver con el territorio. También la presencia en territorio fue clave, es decir, veíamos no solamente el presidente, sino el presidente y a la cartera del Estado, escuchando, caminando, recorriendo, buscando soluciones, la figura de la familia, los valores tradicionales. Creo que gana un poco la tradición, ¿no? Si tendríamos que pensar en algo, quien gana es de alguna manera el votante un poco más conservador, el votante que digamos, prioriza o valora positivamente un discurso más moderado y menos confrontativo, el votante más apegado a valores tradicionales con el que resuena la figura de un líder que gobierna en familia. Gana el votante conservador que, digamos, que aprecia los canales tradicionales de comunicación. Creo que ahí vamos perfilando un votante que vio esta estrategia, que estuvo bastante bien organizada, bastante cohesionada y encontró pues una opción por quien decantarse. Y territorialmente creo que si bien es cierto, la costa sigue siendo, porque sigue siendo el bastión del correísmo, estos resultados muestran mm, que hay una población que no está tan convencida, que el deterioro de lo que se logró en ese gobierno en términos de infraestructura, en términos de falta de renovación del discurso, como hablábamos hace un momento, el discurso correísta, en términos de inseguridad, le afectó al dominio. Es decir, si bien es cierto, mucho de la campaña se centró en la costa y en todo lo que se hizo durante los gobiernos correístas en la costa, ese deterioro que también vive la costa, para mí afectó el dominio del correísmo en ese territorio, y la Sierra Centro evidentemente consolidaron el rechazo a ese modelo y por ende una barrera estructural para el correísmo. Es decir, mientras que ellos no logren encontrar una figura o un liderazgo propio de Sierra Centro que renueve el discurso, que incluya en ese discurso elementos que hagan sentido para Tungurahua, para Chimborazo, para Cotopaxi, va a ser muy difícil porque se ha convertido como en una barrera estructural. O sea, si tuviéramos que pensar en el territorio ecuatoriano como pensamos en el territorio de Estados Unidos cuando analizamos elecciones, tendríamos a Santo Domingo y a El Oro, que han venido votando o por el correísta, candidato correísta, o por la oposición. Tendríamos Sierra Centro, esos serían como los swing states las provincias bisagra. Tendríamos la costa como el voto duro del correísmo que está cambiando y que ha perdido por lo que acabamos de mencionar, y la Sierra Centro como una barrera estructural del correísmo que se ha venido sosteniendo inclusive desde el 2013. Bueno, gracias a Estefanía Luzuriaga, docente investigadora de la Universidad Casa Grande, por este análisis y bueno, tendremos mucho que analizar de los retos que se vienen con este gobierno. Son las 8:44, tenemos que hacer una pausa, volvemos con más.